Hola, muy buenas a todos y a todas. No es lo habitual en mi canal que tengamos este escenario, un poco cutre la verdad, porque bueno, es el espacio del que dispongo en mi casa y no dispongo de más, me tengo que mudar además, o sea que seguramente el setup o como queráis llamarle de este tipo de vídeos cambiará. En cualquier caso, en estos vídeos lo que yo quiero es traer a la luz, traer a explicación para gente que pueda estar interesada, no tiene por qué ser una persona interesada en mi canal, sino simplemente que llega a esto porque le interesa el tema, en este caso de Kierkegaard, pues traer a la luz obras importantes, que yo considero muy importantes, para entender cuestiones fundamentales, a mi modo de ver, de la historia de la filosofía, pues traerlas a la luz para que se entienda mejor. Pero, también os digo, quiero hacerlo desde un punto de vista no estrictamente académico. Es cierto que habrá partes más teóricas, habrá partes que requieran de quizás más matizaciones técnicas, pero mi intención es traer el espíritu de las obras en el canal. Explicado como si fuera una clase, claro está. Nunca será una clase como las que yo hago en el instituto porque, primero, no explico esto en el instituto y, segundo, la vivencialidad, la vida de un aula es incomparable con estar delante de una cámara solo, esto es evidente, ¿vale? Pero yo intentaré mantener algo de esta vida que requiere la enseñanza, ¿vale? Entonces, hoy nos plantamos aquí para empezar a explicar, para introducir una obra que es la más recordada, la más comentada, la más conocida de un autor que a mi modo de ver es extraordinario, que es Søren Kierkegaard. Yo pronunciaré Kierkegaard, lo españolizaré, no diré Kierkegaard, o de hecho no sé ni cómo se pronuncia en danés, pero bueno, eso, que esta obra es, como decía, perdón, el concepto de angustia, publicada en 1844. Yo no voy a intentar explicar por qué publica esto Kierkegaard con seudónimos, por qué luego cambia de seudónimo en La enfermedad mortal, que se supone que es una continuación de esta obra. No voy a entrar en estos temas. Como os digo, voy a intentar entrar en lo esencial que yo considero importante de la obra, del contenido de la obra. Bien, pues lo primero que tenemos que entender del concepto de angustia es que es una obra que intenta enmarcarse dentro de la disciplina en ese tiempo que tampoco estaba muy desarrollada, que digamos, de la psicología. La disciplina de la psicología. Y lo segundo que tenemos que entender, aparte de que es una obra, según Kierkegaard, de psicología, lo segundo que tenemos que entender es que el parecido con lo que ha llegado de esta obra a través del existencialismo es a veces casi tangencial. A veces casi de rebote, una cosa que se roza. El existencialismo, como veremos, cogió esta obra y de hecho estoy de acuerdo, tiene un valor existencial completamente indiscutible, aparte de que esta obra no lo usa porque no existía aún la fenomenología de Husserl, pero sí que usa descripciones que parecen fenomenológicas incluso. Y los existencialistas, pues por ejemplo Sartre, ¿no?, beben de esa metodología y por ello pues les gusta bastante, ¿no? Por ejemplo, a Michel Henry también le gusta bastante este autor. Bueno, en cualquier caso, que tanto fenomenólogos como existencialistas les gusta la obra del concepto de angustia y la usan un poco a su interés, ¿no? Por ello, yo quiero alejar un poco la lectura que vamos a hacer de esta obra respecto a las lecturas existencialistas o de cómo se ha usado esto de el sentimiento de angustia, la sensación de angustia, tanto por Sartre como por Heidegger, como por quien queráis, ¿vale? Vamos a intentar hacer abstracción de todo el legado que un poco de rebote, como yo digo, ha llegado a nosotros de esta obra y vamos a intentar entender la obra en su pureza más íntima. Bueno, pureza, un poco me he pasado, ¿vale? No soy tan bueno. Pero bueno, en su intimidad. Y parte de su intimidad, tengo que decir, que es, como decía Kierkegaard, en todas sus obras, de toda su obra, que nosotros podamos apropiarnos de lo que dice en esta obra. De lo que dice en esta obra, de lo que dice en sus discursos, de lo que dice en cualquier obra de Kierkegaard, ¿no? ¿Y qué quiere decir que nos podamos apropiar de ello? Quiere decir que podamos hacer de esta lectura algo propio, nuestro, vital, individual, personal. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se crece, ¿no? Cuando la letra está viva, cuando la letra es vida, cuando el aprendizaje es realmente aprendizaje, cuando el conocimiento es vida y es realmente conocimiento, ahí es cuando nos apropiamos de ello. Claro está
la facultad de psicología. En esa creo que por suerte no he estado. Pero en la de filosofía, en esa facultad está llena de personas cínicas, ciertamente. Está llena de personas orgullosas, de personas que no aman, de personas individualistas, también de personas muy honestas, evidentemente, pero digamos que la facultad de filosofía, lejos de lo que podría parecer, a menudo lo que tiene es muerte, tal cual, muerte. En parte también porque forma parte la facultad de la academia, y la academia es un conjunto de artículos que dicen nada sobre la vida. Claro, si nosotros nos acercamos a la filosofía, y en este caso a Kierkegaard, desde, digamos, una ansia, un deseo de un conocimiento desinteresado, ¿no? Desligado, impersonal, desligado de nosotros, quiero decir, entonces no vamos a encontrar realmente nada edificante, no vamos a encontrar realmente nada de lo que nuestra vida dependa. El filósofo al final, ¿qué hace? ¿Qué hace el filósofo? Pues el filósofo hace de la vida algo teórico, práctico. La vida es teórico-práctica. Esta es la idea. Y por eso hacemos filosofía, joder. No hacemos filosofía para, no sé, para que se muestre, oh, qué grandes que somos, qué conocimiento tenemos, qué chapa os puedo dar sobre este tema, sobre este autor, es que cuánto sé yo, ¿no? Esto también se estira mucho en historia. Pero no hacemos filosofía para esto. Y tampoco hacemos filosofía y tampoco haremos esta obra con la intención de justificar creencias y sentimientos que ya tenemos. La idea es encontrarse con algo que apela a nuestro ser íntimo, ¿no? A nuestra vida, pero que apela a ello en cierta veces discordancia, en cierto conflicto con nosotros. Un conflicto que pide, que exige resolverse, que exige una unificación, una superación, ¿no? Pero si nosotros buscamos en esta obra, que es muy cristiana, como veremos, o buscamos en un autor, es igual, en cualquier tema de filosofía, algo que justifique nuestra forma de vida y nos dé tranquilidad, a mi modo de ver, no estaremos haciendo filosofía, estaremos simplemente de una forma intelectual buscando la tranquilidad casi egoísta, diría, casi del autoengaño, ¿no? Pues no vamos a ello. Así que vamos a ver las aristas de nuestro ser, esa es mi idea. Vamos a ver la angustia, vamos a ver la angustia que conlleva nuestra existencia y mantenernos en ella para ver a qué nos lleva esta angustia y de dónde viene y a qué nos lleva y plantearlo de forma seria, y plantearlo de forma seria, y estaría conmigo de acuerdo Kierkegaard, es plantearlo de forma personal. Pues una vez hecha esta introducción, vamos a ver cuál es el objetivo de esta obra, que es la idea de esta clase de hoy. Y vamos a empezar con una cosa que sorprenderá, y es que el concepto de angustia, en verdad, en lo que quiere profundizar es en el concepto de pecado. Y lo hará, y esa es la gracia, y veremos por qué, esta es la idea de esta clase, por qué quiere hacerlo como lo hace en esta obra, y lo hará desde la psicología como disciplina. Porque, según Kierkegaard, el concepto de pecado es irreductible a cualquiera de las ciencias o disciplinas que conocemos. Con lo que hará Kierkegaard es escoger una de estas disciplinas y usarla no para entender qué es de forma directa y en sí el pecado, sino para entender cómo se manifiesta. Y, por tanto, entender cómo se manifiesta el pecado concretamente en nosotros, en nuestra vida individual. Y la ciencia que escogerá para investigar el cómo, no el qué, el cómo se manifiesta el pecado, será la psicología. Bueno, vamos a poner aquí irreductible. Irreductible, os diré también, para resumir esto, pondré mejor irreductible a concepto universal. Bueno, a concepto universal. Vale, es irreductible a un concepto universal porque el pecado, nos dirá Kierkegaard, es lo puramente individual, lo que delimita, lo que genera, lo que caracteriza la individualidad.
Y en tanto que irreductible a concepto universal, a concepto que elimina las diferencias de lo individual, será irreductible a cualquier ciencia. Y por tanto, ¿no? Ponemos aquí a concepto universal, irreductible a ciencias. Bien, ¿cuáles son estas ciencias que menciona Kierkegaard? Pues menciona, como os digo, solo nos pararemos en dos, pero menciona pondremos aquí la dogmática, la estética, también pone la lógica, la pondré por aquí, porque si no, no me cabe. Y vamos ya a entrar en las que me interesan. Una será la metafísica. Me tengo que poner de rodillas. Bueno, tiene un punto interesante ponerse de rodillas porque es humillante, ¿no? Es una humillación ante, pues no sé, ante lo que sea. Y la humillación, pues nos dice Kierkegaard, de hecho, es condición de posibilidad para querer ser mejor persona. Pues eso. Bueno, y aparte de la metafísica pone la ética. También es irreductible a la psicología, ¿eh? Por eso lo veremos después, en la segunda parte de la clase. Bien, irreductible a la metafísica. Bien, irreductible a la metafísica. Veremos por qué la metafísica es incapaz de explicarnos lo que es el pecado. Bien, esto es una parte de la clase un poco complicada. Intentaré hacerlo lo más básico posible para que se entienda y quien quiera profundizar me puedes preguntar en comentarios, ¿vale? No tengo problemas en contestar de forma más técnica o más en profundidad en los comentarios. Bien, la metafísica. La metafísica lo que hace es explicar la estructura de la realidad, ¿no? La metafísica es en verdad ontología. Si nosotros vemos las diferentes metafísicas, las diferentes ontologías que se han hecho a lo largo de la historia de la filosofía, veremos que lo más importante de la metafísica es entender toda multiplicidad, todo lo que es múltiple, todo lo que es particular, desde lo uno, desde lo universal. ¿Sí? No sé si se me está entendiendo. Por ejemplo, pues si vemos la metafísica de Spinoza, parte de unos axiomas, parte de unos principios y de unas definiciones de las que va derivando toda proposición. Si vemos, por ejemplo, la metafísica de Spinoza, que es muy buena como metafísica, la verdad, es de las mejores, pues veremos que del concepto de sustancia, que es Dios, va derivando, a partir de también otras definiciones, va combinando, ¿no?, enunciados, proposiciones, de tal manera que va derivando otras proposiciones, como si fuera un sistema matemático. Claro, ¿qué pasa? Que si yo parto de definiciones universales, como lo es el de sustancia, el de Dios, como lo es, por ejemplo, el de naturaleza, como lo es el de materia, ¿no? Parto de definiciones universales, yo no puedo derivar de ahí lo particular, lo contingente, es decir, lo que no es necesario. Si yo parto de principios universales, lo que puedo deducir exclusivamente de estos principios sin recorrer a la realidad empírica, sin recorrer a lo particular, a la vida, son cosas universales que anulan lo particular y lo individual. Sé que es difícil de comprender así en abstracto, ¿vale? Pero si vamos a ejemplos más comprensibles y más en lo que toca al tema vital de la angustia y del pecado, podemos ver, aunque no pone el de ejemplo, creo, podemos ver, si queréis, los estoicos. Los estoicos al final lo que dicen es de la comprensión racional del orden cósmico, del orden del universo, es decir, del conocimiento del universal, de aquello universal del que nosotros participamos como individuos particulares, pues del conocimiento de ello se sigue que las pasiones, que mis placeres, que mis anhelos, que mis deseos, que mis angustias son absurdas. ¿Por qué? Porque el orden universal es inmodificable, es inmutable y todas estas pasiones nacen de no aceptar este orden universal. Por tanto, la metafísica nos presenta el pecado como un error absurdo. La metafísica nos pone las pasiones como la angustia, como una manifestación de la psique absurda. ¿Absurda por qué? Porque nace del error de la no comprensión de lo universal. Lo particular en la metafísica es absurdo.
Es una cosa que hay que quitar, y que incluso los estoicos, cuando pasan de la metafísica a la ética, consideran que estas pasiones, estas cosas particulares, individuales de cada uno, son cosas absurdas a las que no hay que prestar atención, y que de hecho la virtud y la plenitud viene simplemente de la indiferencia. La indiferencia para con respecto a lo que nos pasa particularmente a nosotros. Y por tanto, la comprensión del orden cósmico y la aceptación y asunción de que ese orden cósmico es inmutable. Perdón, voy a dejar de abrir y cerrar esto porque seguramente se cuela en el micro. Pues la metafísica, vista desde la perspectiva estoica, vista desde Hegel, vista desde Spinoza, vista desde donde queráis, si se asume de forma rigurosa, si se desarrolla de forma rigurosa, otra cosa es que haya filósofos que no lo hagan rigurosamente, que esto los haya patadas. Pero si se hace rigurosamente, veremos que la metafísica no puede explicar qué es el pecado, porque no está dentro de lo esencial del universal, del ser universal, según la metafísica. Es más, si nosotros miramos autores neoplatónicos, miramos autores cristianos no como Kierkegaard es cristiano, pero Kierkegaard no estaría de acuerdo con estas afirmaciones. El pecado se define exclusivamente como una ausencia del bien. De hecho, como una merma del ser universal. En la medida en que yo me alejo de eso universal que es el ser, de esa esencia, de esa sustancia infinita, de la infinitud, en la medida en que yo me alejo de eso, soy menos ser, que esto es un concepto bastante extraño, el hecho de que esté existiendo y sea menos, en tanto que ser, es una cosa, bueno, cosas de la metafísica, ¿no? Pero en la medida en que me alejo del ser, nace el pecado. Pero el pecado no es más que una negación del bien y una negación del ser. El pecado no es más que, si queréis, la inconsciencia. La inconsciencia de el que se hunde en la nada. Es que, si no lo entendéis, es normal, porque a lo mejor no puede entenderse, ¿sabes? Porque a lo mejor no tiene sentido. Pero bueno, que el caso es que el pecado sería un hundirse en la nada. Incluso San Agustín lo dice, ¿no? Al final, el egoísmo no viene a ser nada más que una merma de nuestro ser. Y el vivir en la fe es un aumento, una plenitud, un acercamiento al ser que es Dios, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que en la metafísica el pecado no puede explicarse. De hecho, el pecado es simplemente una cosa al margen, una consecuencia contingente de lo que realmente es universal. Incluso de aquí podríamos concluir que la lógica tampoco puede entender, captar lo que es el pecado. ¿Por qué? Pues por lo mismo que la metafísica. La metafísica lo que hace es poner en funcionamiento la lógica. La pone en funcionamiento partiendo de unas definiciones que cualesquiera. Sí, pero tienen que ser unas definiciones universales, más que universales, conceptuales, ¿no? Entonces, el hecho de que la metafísica ya veamos que no puede deducir de allí lo particular del pecado, la lógica tampoco. De hecho, la lógica, como disciplina que estudia los sistemas formales, pues ya en sí no puede explicar lo que es el pecado, que es vivencial. Bien, no es formal el pecado. Bien. Vale, pues vamos a ver ahora la disciplina ética, porque, según Kierkegaard, tampoco podría responder a lo que es el pecado. Porque diríamos, ostras, parece que la ética es la disciplina por excelencia, incluso yo lo diría, ¿no? Que nos puede explicar lo que es el pecado. Pero Kierkegaard no está nada de acuerdo y vamos a intentarlo entender. Esta es más difícil de entender aún en el detalle, pero en el concepto general es la más fácil, yo creo. Es más fácil. La más fácil no, es más fácil. Bien, primero de todo, tenemos que distinguir entre las éticas paganas, según Kierkegaard, las éticas de la virtud, como se diría en terminología actual. Una ética de la virtud es una ética que pone en el centro la felicidad. La felicidad no entendida en términos modernos, que es simplemente el placer y la satisfacción momentáneo alargado en el tiempo. No es eso la felicidad, sino es una plenitud de la vida, del ser natural a la vez que en parte sobrenatural, bueno, de nuestro ser,
una plenitud de nuestro ser que puede tener que ver, y de hecho en las éticas clásicas, tiene que ver con la comunidad. No es que estemos hablando de una felicidad individual que es egoísmo puro y duro, no. O sea, la felicidad puede venir de la participación de la comunidad, con la comunidad, ¿no? Y de la vida social. Bien, pues las éticas de la virtud lo que hacen es explicar el bien y la conducta humana en relación a este fin último, que es la felicidad. La felicidad, sea lo que sea esto, en las éticas antiguas, pondría el faro para entender cuáles son los hábitos, las costumbres que el ser humano tiene para llegar a esta felicidad. Y, por tanto, los hábitos que nos permiten llegar a esa felicidad los llamaremos virtudes, de ahí el término, la expresión ética de la virtud, y los hábitos y costumbres que nos llevan a una forma de ser que nos hacen felices serían los vicios. ¿Qué les pasa a las éticas de la virtud? Que Kierkegaard no las considera realmente ética en sentido estricto. Así de bestia. Claro, yo creo que en parte esto es porque es un cristiano fanático, que no me parece mal, pero lo digo para aclarar esto. Es decir, el cristianismo en verdad introduce ya una idea de la ética que, aunque al principio no sea totalmente una ética del deber, que pone el bien supremo por encima de mi felicidad, sea lo que sea esta felicidad, es decir, yo tengo que hacer el bien por el bien mismo. El cristianismo introduce esta idea, aunque hasta siglos después no sea conceptualizado como ética del deber, ¿vale? Pero ya tiene unos elementos de ética del deber completamente notables, vamos a decir. Y Kierkegaard comparte, aunque no lo diga así, comparte completamente con Kant, de hecho, la idea de que la ética solo puede ser una ética del deber. Es así, tal cual, ¿eh? O sea, si leéis textos éticos, discursos edificantes de Kierkegaard, veréis que literalmente lo que defiende es que el bien solo puede hacerse por sí mismo y que un acto en la fe en el bien, no tiene que esperar nada a cambio, ninguna consecuencia positiva hacia mi individualidad por hacer ese acto, sino que el acto está bien en sí mismo. ¿Vale? Que cuando actúo por las consecuencias del acto, estoy actuando mal. Tengo que actuar por el acto mismo, que es el que participa del bien en sí. Bien, entonces, en las éticas del deber, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que pensamos en una idealidad. Es cierto, y hago un inciso, que las éticas de la virtud también hablan de una idealidad. Pero esta idealidad la podríamos definir como el mundo armónico en el que todos podemos ser felices. Esta idealidad, Kierkegaard la ve más como una cuestión estética. Los griegos veían la naturaleza como algo bello, ¿no? La belleza de la naturaleza. Y claro, en tanto que bello y bueno y todos los atributos buenos que queráis ponerle aquí, la felicidad que es connatural al ser humano tiene que ser compatible, y no solo compatible, sino que ayuda a la felicidad de los demás. Es decir, podemos pensar, como en la República de Platón, en una comunidad política donde hay una felicidad común porque todos participamos de la justicia, que no es nada más que la justicia, ojo, no es nada más que acercarse al orden natural. Bien, pues este orden natural armónico que nos hace a todos ser felices cuando lo entendemos y nos acercamos a él, sería en parte estética. Estética, porque, no sé, es como una idea bella, imaginaria, ¿no? de lo que es la naturaleza. Y además la naturaleza física, no la naturaleza moral, no la física. Bien, pues la idealidad en la ética del deber no es tanto una estética como realmente un conjunto de proposiciones que nos dicen qué es el bien en el sentido ideal, ¿no? De hecho, en el sentido casi kantiano. El ser humano tiene que acercarse infinitamente al ideal, al universal, y eso es lo que lo guía. En su particularidad, en su pecaminosidad, tiene que acercarse cada vez más a esa, digamos, plenitud, no de felicidad, sino moral, que es el bien, ¿no? Y por tanto, la ética, según Kierkegaard,
solo nos dice lo que es idealmente el bien, el universal. Por tanto, de nuevo, la ética habla de, aquí, ¿vale? Del universal, de un concepto universal, el del bien. Y, por ello, Kierkegaard considera que tampoco puede hablar del pecado. Y de hecho, la ética no explica, según Kierkegaard, no puede explicar por definición de lo que es la ética, ¿no? No puede explicar, según Kierkegaard, el porqué de la decisión. ¿Por qué escogemos en una decisión concreta del día a día? Porque cada maldito día escogemos 1000 cosas que tienen que ver con el bien o no. Pues porque en esa decisión escojo el bien y no el mal. O porque en esa decisión escojo pecar y no el bien. Según él, la ética no puede explicar esto. La exposición del concepto de angustia, sobre todo en esta parte introductoria, bueno, y después también, es bastante oscura. Es bastante oscura. Es de sus primeras obras publicadas y yo creo que su redacción deja muchísimo que desear. En La enfermedad mortal, que también lo explicaremos, como digo, que la publica en el 49, la redacción ya es mucho más entendible, amable con el lector, mucho más didáctica. El punto está en que aquí creo que no acaba de dar el paso, Kierkegaard, para explicar el por qué el pecado, ¿vale? Por qué la decisión del pecar o la decisión del no pecar es irreductible realmente a la ética. Claro, él quiere alejarse de sistemas filosóficos, Kierkegaard. Y un sistema filosófico conocido en su época era el de Kant. Y el de Hegel, claro. Pero el de Kant en este aspecto nos interesa más, ¿no? Porque, claro, Kant nos dice que la libertad, y ahora veréis por qué hablo de libertad, forma parte del ámbito nouménico y por tanto no puede explicarse conceptualmente, porque no se manifiesta en el entendimiento, que el entendimiento, digamos, opera con las categorías del entendimiento, los conceptos puros a priori. Bueno, no me largo con esto porque si no parece una clase de universidad, no, porque no tengo el nivel, supongo, pero que parece una clase académica, ¿vale? No es mi idea. Es igual, la idea es que la libertad, en tanto que autodeterminación, no puede explicarse. Si tú quieres explicar la libertad, ojo, si quieres explicar la libertad, si yo quiero dar una explicación realmente explicativa, que no condicionante, de la libertad, estoy anulando la libertad. Porque ya no es una autodeterminación, me determina aquella explicación a la que me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y yo te respondo, bueno, pues porque, no sé, tenía ganas de no sé qué y vi que ir a cenar a ese sitio pues era la mejor manera de comer un arroz sin que estuviera frito y refrito por un aceite que no sabemos ni qué es, ¿no? Entonces tenía ganas de comer arroz, pero bueno, no quería envenenarme y me fui a ese sitio. Vale, ¿esto es una explicación? Sí. ¿De una decisión? Sí. ¿Explica el porqué de la libertad? No. Te hace referencia a una cosa que casi es causa-efecto. Unas ganas, un deseo de, tengo ganas de comer arroz, y luego un cálculo que se deriva de esas ganas a partir de la inteligencia, que es, puedo ir a este sitio, a este tal otro, pero este sitio es una mierda porque es un refrito el arroz y bla, 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 bla. ¿Vale? Pero fijaros, ¿qué determina la acción aquí? Un cálculo que está determinado por mi conocimiento y un deseo que está determinado por mi materia, si queréis, mi carne. Por tanto, ¿dónde está la libertad? Bien, entonces, a lo que voy. Que la libertad no es explicable en el sentido científico. Y digo científico en un sentido amplio, tanto ciencias empíricas como no empíricas. No es explicable. Y claro, aquí yo creo que lo veremos más concretamente en la enfermedad mortal, pero yo creo que tiene que quedar quizás claro que el pecado, en parte, y esto es un punto que me podéis discutir, pero en parte no puede ser explicado, la decisión de pecar no puede ser explicada porque refiere el pecado, la conciencia de pecado, la pecaminosidad,
refiere en gran parte a la libertad. Es inseparable de la libertad. Es más, lo diré inversamente, la libertad solo es entendible si es posible el pecado. O sea, haríamos un bicondicional aquí. No puede entenderse el pecado sin la libertad. De hecho, hay un discurso edificante de Kierkegaard, creo que es del 49, no me acuerdo bien, pero forma parte de el Evangelio de los Sufrimientos, que son un seguido de discursos preciosos, completamente preciosos, donde habla de la alegría de ciertos sufrimientos, ¿no? Bueno, muy cristiano todo. Uno de los discursos brutal habla sobre la culpabilidad, ¿no? Y en parte, claro, sobre el pecado. Nos habla de la alegría de sufrir siendo culpable. ¡Wow! La alegría de sufrir siendo culpable. ¿Y por qué hay alegría al sufrir siendo culpable? Pues tal cual. Porque el sentirse culpable te hace consciente de que puedes no serlo. No en el sentido de pecado original, de hereditario, que ya lo veremos en las siguientes clases, sino en el sentido de que podría haberlo hecho de otro modo. Podría no haber actuado así. Y puedo no actuar así la siguiente vez. Sin libertad, la culpa no existe. Y esa interrelación que hay constantemente entre lo pecaminoso y la libertad, ahí está, creo, la chispa, ¿no? De que no solo el pecado sea inexplicable por ser lo particular individual de cada cual, sino porque también el pecado solo es posible mediante una libertad. Y la libertad es inexplicable a nivel científico, filosófico. Es brutal. Es que Kierkegaard es, vamos, la hostia. Entonces, muy interesante, ¿no? Ver que realmente la idea de pecado es inexplicable científicamente, pero ya no solo por el mero hecho de que es individual, que toda esta dimensión individual del pecado la veremos, repito por cuarta vez, en la enfermedad mortal, que es una profundización de esto, sino también por el tema de la libertad. Bien, entonces, voy a borrar. ¿Qué haremos en esta obra? Seguramente se me está moviendo el plano. Bueno, no sé cómo se dice en el cine. ¿El plano? No lo sé. El enfoque de la cámara. Porque estoy moviendo la pizarra. Esto también forma parte de hacer clase, ¿eh? En un instituto. Que cuando borras o haces algo, bueno, puedes mantener el silencio o no. O puedes comentar lo que estás haciendo. Y así rellenas el hueco. Bueno, a lo que vamos. Que lo que vamos a hacer, y es el objetivo de esta obra, es entender el pecado desde la psicología. Voy a ponerlo por aquí. Bueno, psicología. Pero claro, la psicología tampoco puede explicar lo que es el pecado. Tampoco puede. De hecho, la psicología lo que hace es estudiar estados mentales. Y nos dice Kierkegaard, no entraré mucho en ello, pero nos dice Kierkegaard que el pecado, entendido como concepto, ¿no? El concepto de pecado, nos remite necesariamente a la exigencia de ser superado. Si no, no se viviría como pecado. Entonces, si yo hablo de estados, de un estado mental, según Kierkegaard, esto, como os digo, es también muy oscuro, según Kierkegaard, esta exigencia del ser superado no podría entenderse dentro de un estado. La psicología habla sobre cómo se manifiestan las cosas en la conciencia. Bueno, y la psicología de ahora, mejor no hablamos de lo que hace, pero la idea es esa, es cómo se manifiestan las cosas en la conciencia. Y es cierto que Kierkegaard en ese momento le influenció mucho un autor, Rosenkranz, algo así. No me acuerdo bien del nombre, pero es un autor que es hegeliano en verdad. Hace
una obra desde perspectiva hegeliana, pero refiriéndose al espíritu subjetivo, a la subjetividad, ¿vale? Y hace una obra de psicología que él cita a lo largo, de hecho, del concepto de angustia. Bien, pues desde la psicología, ¿no?, hablamos de estados mentales, pero los estados mentales, como decía, son descritos en su cómo, pero no nos puede explicar la psicología el paso de decidir de un estado a otro, ¿sí? Es lo mismo, o sea, es lo mismo, aquí entra la libertad. Y concretamente en el pecado, en tanto que remite a esa superación, según Kierkegaard, los estados mentales no pueden explicar el en sí lo que es en sí el pecado. De momento nos quedamos en eso, simplemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer Kierkegaard y vamos a hacer nosotros en estas clases? Pues entender los estados mentales vinculados con la conciencia de pecado, con el pecado, para así entender la manifestación individual derivada, que no en sí, sino derivada del pecado. Y aquí, ¿vale?, vamos a poner estado. Y aquí nace, y estáis viendo ya que poco tiene que ver con lo que dicen los existencialistas, pero aquí nace la angustia, el estado de angustia, si queréis. ¿Vale? O si no ponemos, espérate, si no ponemos que estudiar los estados mentales y de ahí podemos analizar la manifestación de la angustia. La manifestación de la angustia. Y la angustia, como veremos en la siguiente clase, pues es aquello que surge de la posibilidad. No es una posibilidad, sino también, pero quiero decir, es aquello que surge de la posibilidad. La ansiedad un poco, ¿no? La ansiedad lo que hace es multiplicar escenarios posibles que me generan un malestar. En la cabeza me multiplico escenarios posibles y a veces cuando la ansiedad es de estas que no te das cuenta ni de que la tienes, pues es una multiplicación casi inconsciente, ¿no? Hay una interiormente, ¿no?, un estar angustioso que no entiende aún, no ve aún lo que es la referencia de esa angustia. Que esto es casi una ansiedad crónica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decía, la angustia es aquello que surge, como veremos en la siguiente clase, de la posibilidad, de que sea posible algo. Por tanto, no hay angustia sin libertad. Y eso es lo que veremos. No hay angustia sin libertad. ¿Vale? La libertad es lo que hace surgir la posibilidad. Y lo que le interesará especialmente a Kierkegaard es la angustia. Es la angustia ante el pecado. Claro está, chicos, claro, chicos y chicas, mujeres y hombres y damas y caballeros. Claro está. Kierkegaard tiene una obra con un objetivo puramente cristiano, de reivindicación del cristianismo y de lo que para él es el cristianismo auténtico, que está en contra de la cristiandad del momento. ¿Qué os pensáis? ¿Que Kierkegaard va a escribir una sola frase a publicar que no sea una reivindicación de Cristo? Pues no lo va a hacer Kierkegaard, ¿vale? Aunque luego le podamos hacer lecturas, perdón por la catalanización, le podamos hacer lecturas que, claro está, tienen mucho interés incluso si no eres cristiano. Claro está, o sea, solo faltaría. Pero Kierkegaard, al final, el objetivo de sus obras es ese. Y en este caso, la angustia, ¿no? Analizaremos todo el entramado de angustias, que todos nacen de el ser posible algo, pero nos pararemos en el final de esta obra en la angustia por el pecado. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos entendiendo, si queréis, mejor lo que es el pecado, por eso escoge la psicología, entendiendo mejor lo que es el pecado desde la manifestación de estados psicológicos. ¿Sí? Es al final lo observable, y haremos generalizaciones, Kierkegaard hará generalizaciones evidentemente de diferentes posibilidades de esta angustia, y eso es lo que haremos en esta obra, pero la gracia de entender esta angustia es que es una angustia que nos llevará a una intensificación de la conciencia de pecado, tal cual, a una intensificación de lo que es el pecado, de la pecaminosidad de nosotros, y nos llevará a un grado mayor de conciencia. Pues
Bueno, creo que más o menos la chapa ha sido histórica. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente clase. Venga.